Muy buenos días, Sierra y Selva Exportadora, ahora Agromercado, le da la más cordial bienvenida. El día de hoy estamos desde la región Madre de Dios. Tema sumamente importante, logística de exportaciones, errores comunes en tu primera exportación. Cabe mencionar que tenemos el cuadro de chat disponible para que ustedes puedan hacer los comentarios y las preguntas respectivas a los ponentes, los cuales las contestarán y o comentarán luego de terminada su ponencia. La información que será vertida en este webinar estará en el repositorio institucional de Sierra y Selva Exportadora. Y por último, al terminar el evento del día de hoy, tendremos en el cuadro de chat una encuesta de satisfacción, la cual nos ayudará a mejorar y a poder tener también contacto con ustedes para próximas convocatorias. Ahora sí, vamos al tema sumamente importante. Logística de exportaciones, errores comunes en tu primera exportación. Desde la sede Madre de Dios, quiero saludar a Jordan Deza y a Nilton Llanos, que estarán a cargo de esta ponencia el día de hoy. Jordan, ¿cómo estás? Muy buenos días desde acá de Lima. Saludos, Madre de Dios. Buenos días, Pablo, ¿qué tal? Buenos días y también ahí a Cristina. También un saludo fraterno a nuestro ponente de hoy día, Nilton Llanos, que nos está apoyando. Ese tema de la logística de exportación es muy crucial. Justamente el especialista Nilton Llanos lo va a enfocar a las empresas u organizaciones de productores que recién están eh, incurriendo en este mundo del comercio internacional. Hay errores muy, digamos, simples que se pueden evitar y justamente este webinar va a servir para poder dilucidar ello, ¿no? Y poder evitarlo, porque como ustedes saben, un error pequeño representa un gran gasto y esto reduce el nivel de rentabilidad, reduce el margen y por ende muchas veces puede debilitar a una organización, ¿no? Entonces, yo creo que es muy importante lo que nos va a hablar ahora Nilton y vamos a estar, de hecho, participando durante el webinar también como panelistas, ¿no? Eh, Gracias, Pablo, también por la plataforma, gracias por el tiempo y bueno, te dejo a ti, Pablo, para que puedas darle el pase al especialista Nilton. Buenos días, Pablo, Jordan y bueno, todo el equipo de Sierra y Selva Exportadora. Bueno, agradecido primeramente por la invitación y nada, un gusto siempre poder compartir lo poco o mucho que pueda tener en el sector. ¿No? Ya llevo muchos buenos años, digamos, en comercio exterior, no solamente viendo importaciones, sino estoy bastante concentrado en el tema de agro, sobre todo, ¿no? En agroexportaciones y nada, ya de alguna manera ya conocen a la institución que represento en este caso. Ya somos el gremio líder en el sector exportaciones. Obviamente estamos diversificados en muchos sectores, ya no solamente en el tema de agro, en el tema de pisco, en el tema del sector manufactura, sector forestal, ¿no? Viendo incidencias y complejidades que se presentan a lo largo de toda la cadena exportadora del país. No sabemos que este es un punto vital ahora que estamos en una situación compleja, ¿no? De recesión y el punto a favor, ¿no? Que parte de la fortaleza de lo que conocemos como Producto Bruto Interno son las exportaciones, ¿no? Que suman obviamente de manera positiva ya al incremento porcentual que podamos tener. No, bien, nada, agradecido yo por el espacio y voy a compartir mi pantalla, ¿no? Y desde el enfoque que le voy a dar es desde el punto de vista de exportador, de cooperativa, de asociación, correcto, no necesariamente desde un punto de vista de agente aduano, operador logístico, o como ustedes también lo puedan conocer en el sector. No, a lo largo de muchos años antes de estar en ADEX, he representado a muchas empresas exportadoras, sobre todo. He estado en campo, conozco no solamente cómo se ejecuta un proceso, vamos a decir, no solo documentario, sino de gestión, de coordinación, ya con el agente aduana, con el terminal portuario, no con el cliente en destino, ¿no? Y obviamente cada error, como muy bien lo comentaba Jordan, no puede ser bastante perjudicial, ¿no? Para el exportador.
¿no? Justamente se le ha dado la forma ya del escenario en que ustedes ya cerraron de repente, o están a punto de cerrar una operación de exportaciones, ¿no? Vamos a suponer que haya sido de manera posterior, de repente participaron ya en nuestra famosa feria, ¿no? La experimentaria, ahí hicieron match o contacto con un potencial comprador, ¿correcto? Y obviamente pues ya hubo un intercambio de muestras, catálogos, fichas técnicas, y ahora viene ya la parte de ejecutar el proceso de exportación como tal, ¿no? Y bien, vamos a entrar de fondo entonces. Obviamente hay que tener en cuenta, señores, que lo primero en estos casos es tener conocimiento de fondo, sobre todo la base legal, el sustento, ¿no? Hay muchos especialistas en el sector, ya, pero siempre es importante tener dentro del equipo, dentro de la organización, alguien que ya conozca del tema, del sector, ya de los requisitos que podamos tener, no solamente en origen, ya, en cumplimiento obviamente de la normatividad local, sino también en cumplimiento de la normatividad de acceso, como nosotros le llamamos a destino. No veas Estados Unidos, China, Corea, Europa, ¿no? Obviamente, primero cumplimos la legislación local de poder que pueda salir la mercancía del país y luego, obviamente, ver la normativa en destino, ¿no? Que pueda ser aceptada, ¿no? Obviamente tenemos como base la Ley General de Aduanas, el Decreto Legislativo 1053, que es la columna vertebral en estos casos. Obviamente, si nos vamos allá a los 90, ¿no? Con la Ley Marco de Comercio Exterior, ya obviamente han surgido cambios, incluso hasta el día de hoy, ¿no? Actualizaciones, obviamente, a nuestra ley base, en este caso la 1053, con las modificatorias que se hayan podido dar a lo largo de los años, ¿no? Luego de ello, la tabla de sanciones y básico, ¿no? Si queremos conocer de fondo ya lo que concentra en sí el procedimiento de exportaciones, es importante leer, ¿no? Eso está publicado en el portal de SUNAT, el DESPA PG02, correcto, la versión 6, ya creo que ahorita está la versión 7. Ya esto, obviamente, igual manera, ¿no? Se va actualizando conforme no, vayan pasando incidencias o situaciones que ameriten, obviamente, un pequeño ajuste al procedimiento y del cual todos nosotros, los usuarios, los administrados, tenemos que adecuarnos para no incurrir en sobrecostos, para no incurrir en infracciones, ¿correcto? Y obviamente, por último, ¿no? Reglamento de comprobantes de pago, ¿no? Este reglamento, ¿no? Nos indica, ¿no? Cómo tenemos que emitir un comprobante de pago. Entiéndase comprobante de pago, ¿no? La transferencia de una mercancía, ¿no? Obviamente, y para acreditar esta transferencia, ha habido un pago, ¿no? Y si hay un pago, yo tengo que, en correspondencia, ¿no? Emitir un comprobante de pago, ¿no? Llámese factura, llámese boleta, ¿no? Llámese liquidación de compra, llámese recibo por honorario, pero en estos casos, ¿no? Que estamos ya netamente en el sector exportador, vamos a centrarnos en la factura como tal, ¿no? Bien, habiendo conversado un poco el tema de la base legal, que es importante, si me preguntasen, ¿no? ¿Cuál sería el sustento, vamos a decir, legal? Si deseo complementar un poco lo que vamos a conversar ahora, sería el procedimiento de exportaciones como tal, el despapejero 2, ¿no? Revísenlo, léanlo, ahí está todo lo que ustedes puedan ver en diferentes plataformas, webinars, talleres, está concentrado acá, ¿no? Bien, ¿qué nos dice el procedimiento de exportaciones? Se entiende como exportación definitiva a la salida definitiva de una mercancía no nacional o nacionalizada para su consumo o uso definitivo en el exterior. Es decir, sale un producto de Perú a consumirse, a usarse, ¿no? En el exterior, en otro país. ¿Correcto? Eso se entiende como exportaciones y está tal cual, lo he copiado de manera literal, ya de lo que dice nuestro procedimiento, ¿no? Bien, en la fase preoperatoria ya tenemos que poder no tener un espectro, un panorama ya de lo que involucra, ¿no? Al exportador como tal, el cual estamos simulando ahora, ya considerar que tenemos que tener la mercancía lista, tenemos que anticiparnos a ver la reserva, ¿no? ¿Qué cosa será la reserva o booking en el tema marítimo? Ya, es decir, que yo pueda tener una reserva, ¿no? En el barco, ¿no? O sea, mi contenedor debe que estar reservado a nombre de Pepito Export, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Y ahí está, viene la naviera MSC, Hamburg Sud,
¿no? Evergreen, CMA, cualquier naviera, ¿no? Ahí está dentro del barco un espacio reservado para mí. ¿Ya? Pero el hecho que tenga ese espacio no quiere decir que ya esté asegurado, ¿no? Hay una serie de, digamos, de características que lo abordaremos, ¿no? De manera general, ¿ya? Luego de ello, tomando en cuenta también que existe un concepto llamado mandato electrónico, ya en cumplimiento de la normativa local, no quiere decir que yo tengo mi mercancía lista y mañana me voy al puerto, al terminal con mi camión, ¿no? Y ya, no, señores, hay un procedimiento, hay una normativa que tenemos que seguir y obviamente, pues, posterior a la emisión del mandato electrónico, que es delegar facultades, en palabras sencillas, viene el proceso de ingreso de carga al terminal, al depósito temporal, ¿no? O quien haga de sus veces en este caso, ¿no? Bien, una vez que nosotros ya tengamos cerrado un proceso de compra internacional, señores, ¿ya? O estemos en ese trance, ¿no? Tenemos que considerar los medios de pago que estoy yo conversando, que estoy cerrando, ¿no? Con mi contraparte. Esto se entiende como qué, señores. No, en una etapa inicial, yo que he tenido contacto, he participado también en muchas ferias, ya no solamente presenciales, sino virtuales, ya cuando empezó pandemia, no hace mucho, ya yo he entrado en contacto con muchos potenciales compradores y compradores como tal, ¿no? Y en muchos de los casos me pedían de condición Newton para embarcarme, no sé, pues 10 toneladas de maca, 5 toneladas de quinoa, un contenedor de palta. Ya me dicen, me embarcas el contenedor, la carga, y cuando llegue a mi país te lo voy a pagar. No, pero ahí va el tema de riesgo, ¿no? El exportador ya asumió ciertos costos, ¿correcto? Y se preguntará al exportador, ¿y si no me paga? Correcto. Y ahí va el tema el tema uno que yo he considerado colocar es que tú asegures, ¿no? Tu proceso de embarque, ¿no? Por más que sea una empresa muy reconocida, ya, pero igual siempre en una etapa inicial es importante asegurar tu embarque, no ponerle un candadito más, ¿no? Y ahí, por ejemplo, me atrevería a decir que el medio de pago más seguro, en este caso, ya en la cual voy a involucrar al banco, correcto, es la carta de crédito, ¿no? Que sea confirmada y a la vista, ¿no? En palabras sencillas, ¿qué cosa es una carta de crédito? Es un documento tipo contrato, vamos a ponerlo así, en el cual el exportador de Perú y el comprador, que puede estar en Estados Unidos, en China, en Europa, ya se comprometen a ciertas condiciones, ¿no? El exportador, vamos a decir que estamos hoy día miércoles 13 de diciembre. El siguiente miércoles 20, el exportador se compromete a enviar un contenedor de palta, un contenedor de maca, un contenedor de quinoa, ¿ya? Y cuando la mercancía, no sé, zarpa de Callao, ya el comprador se compromete a pagar el 100%, el 50%, no lo sé, ya eso es tema comercial, ahí no interviene la autoridad, no interviene nadie, pero sí es importante ya que ustedes puedan asegurarse. Así que si ustedes me preguntasen cuál sería el medio de pago más seguro, una carta de crédito. Si bien es cierto, tiene un costo, y obviamente porque estás haciendo que el banco intervenga, sea el garante, ¿no? ¿No? Correcto. Tú cumples con embarcar y no te preocupes que el banco te lo va a pagar, ¿no? Ese sería el medio de pago más seguro. Obviamente hay otros casos, ya que me ha tocado, ¿no? Que yo embarcaba la mercancía o le decía a mi comprador, porque el monto de repente no era mucho, ya, abóname el 100%, yo trabajo con adelanto, ¿no? En Perú, si quieres busca, revisa mi perfil, yo ya vengo exportando más de 10 años, ¿ya? Y por la cantidad que me pides, no sugiero una carta de crédito, ¿no? Así es que, no, obviamente el comprador me evalúa, analiza y si considera pertinente, ¿no? Me abona el 100%, por lo cual yo he trabajado en muchas ocasiones así, ¿no? Y obviamente habiendo recibido el pago, ya cumplo con embarcar. ¿No? ¿Cuánto, por ejemplo, me cobraba el banco por un depósito simple? Ya, no voy a decir el nombre del banco, obviamente, pero en promedio a mí me cobraban $24 por cada depósito. O sea, si en mi cuenta corporativa me depositaban $100, $24 se lo cobraba el banco. Si me depositaban $50.000, $24 se cobraba el banco, por ejemplo. ¿No? Era su tarifa flat, ¿no? Bien, como segundo punto, ya cerraste el tema comercial de los puntos de pago,
Ya, me he olvidado acá. Otra de las condiciones de pago, por ejemplo, que se maneja es contraemisión de documentos, ¿no? Eh, Probablemente alguno de ustedes ya tengan una noción, correcto, de los documentos de transporte como tal, ¿ya? Y estos documentos tienen la característica, señores, de que una vez que se embarque, es decir, una vez que mi contenedor de palta ya está en el puerto de Callao, ya zarpó, se emite oficialmente el famoso documento de transporte. Para el caso marítimo, llamado BL o conocimiento de embarque, ya, una vez que se emite oficialmente, ya la carga está en potestad, obviamente, ya de la naviera, el barco. La naviera te dice, por si acaso, señor exportador de Perú, acá está el documento de transporte que acredita, ¿no? Que la mercancía está en mi poder. Ya, tú indícame, ¿no? ¿Quieres que se emita? Le pregunta al exportador, ¿quieres que se emita este documento en Perú o que se emita en destino? ¿No? Vamos a suponer que se está yendo a Europa. ¿Ya? Yo le indico, ¿no? Emítelo en Perú. Ya, este documento se emite en original y yo en Perú me lo quedo, ¿no? Y ya está en mi Perú. Y le digo al comprador, ¿no? En Europa, porque de repente acordamos, ¿no? Contra emisión de documentos me va a pagar quizás la otra mitad. Me abonó solamente el 50%, y la otra mitad me iba a pagar contra la emisión de documentos, ¿no? El comprador, ¿no? En destino me dice, a ver, acredítame que ya se embarcó la mercancía de Perú, y yo le adjunto, ¿no? Voy, por ejemplo, voy a coger acá un documento, cojo mi documento, mira, se lo escaneo, no sé por el medio que sea, pero obviamente todo formal, ¿no? Vía correo, acá está el documento, ¿no? Acá dice que ya se embarcó, salió de Callao, te lo voy a adjuntar, ¿ya? Pero lo vas a tener en copia, o sea, es una copia simple. ¿Ya? Y obviamente el comprador en Europa puede verificarlo, o sea, es información que yo entro al portal de la naviera, sea MSC, Hapag-Lloyd, Hamburg, ¿no? Y voy a poder validar que efectivamente de Perú ha salido un contenedor con estas características, ¿no? Con destino, obviamente, a Europa. El comprador confirma esa información y me abona, ¿no? O me va a decir, yo le digo, ¿sabes qué? Págame el saldo restante y te envío los documentos, ¿no? O sea, nos aseguramos ambas partes. ¿Se da en la práctica? Sí se da, así, ¿no? Bien, sigamos. Otro punto importante es considerar, señores, los plazos de entrega. Acá he compartido un itinerario, ¿ya? Correcto de la naviera Hapag-Lloyd, por ejemplo, ¿ya? Vamos a suponer que estamos hoy día 13, perdón, miércoles 13, ¿ya? Y yo he acordado embarcar con mi comprador dentro de una semana, 2 semanas. Y yo, como exportador, tengo que buscar cuáles son las naves más próximas. Por ejemplo, acá le puse punto de descarga Barcelona, España, ¿no? ¿Cuál es la nave más próxima que yo puedo embarcar? En este caso, desde Callao, ¿no? Sale que va a zarpar de Callao el 26 de diciembre, es decir, dentro de 13 días, casi 2 semanas, ¿no? Así que yo como exportador tengo que verificar los tiempos, porque el comprador me dice, a veces me ha tocado, urgente, necesito que llegue la carga porque me he quedado sin stock. Ya no voy a llegar de repente a febrero, necesito correr. Y tengo que buscar las naves más próximas. Esta información, por si acaso, es pública. O sea, cualquiera puede verlo, pero a veces hay desconocimiento, inclusive de los exportadores que ya vienen enviando. Es lo que hacen muchos, no le consultan directamente a la naviera en algunos casos o por intermedio de su agente de carga internacional, ¿correcto? Una vez que le consultan, el agente de carga les envía, ¿no? Un cuadro resumen. Acá quizás se ve un poquito técnico, y ahorita les comento, pero les envía, ¿no? ¿Sabes qué, Nilton? ¿Sabes qué, Carlos, María, Rosa? Ya las naves más próximas hacia Barcelona, ¿no? Va a salir, no sé, pues el 20 de diciembre, luego el 26 de diciembre, luego de repente fin de año, 31, ¿no? Y le pasan los plazos. ¿Sabes qué? Acá están los tiempos. Tú dime en cuál vas a embarcar, ¿no? Así que yo como exportador, acá tengo que ver, ¿no? Mi lead time, es decir, si tengo el producto terminado en el packing, en el almacén, en mi fábrica, si tengo la materia prima, si tengo las cajas, ya, si tengo el embalaje, si tengo todo cerrado, ¿no? He tenido muchas incidencias, a veces tengo el plazo ya, por ejemplo, tengo que embarcar el 26 de diciembre, pero en algunos casos no tengo materia prima terminada, no tengo cajas, no sé, el personal me falla en la planta, porque esto es una realidad que pasa en muchos casos, o sea,
¿no? O sea, por diferentes incidencias se presentan situaciones así un poco puntuales. Y yo tengo que ver, ¿no? Si voy a llegar o no voy a llegar al plazo. ¿Por qué? ¿Qué pasa si, por ejemplo, yo cojo esta nave, ya que va a zarpar el 26 desde Callao, ¿correcto? Y mi producto no está terminado. Yo retiro el contenedor, pero lastimosamente no tengo el producto terminado, lo tengo a un 80%. ¿Debería embarcar? Sería una buena pregunta, ¿no? No, nos sentamos ahí de repente con las áreas involucradas, ¿no? Y vamos ahí conversando, ¿no? Si procede o no procede embarcar el 80%, no, tengo que embarcar el 100% de lo comprometido porque tenemos un contrato, ¿no? Con el supermercado que está en Europa y no puedo embarcar menos cantidad, tiene que salir completo, ¿no? ¿Por qué les digo esto? Porque así como los supermercados acá locales le piden tiempos y plazos y hay indicadores que se ajustan al comprador, correcto, que bueno, perdón, que solicita al exportador, lo mismo, ¿no? El proveedor tiene que cumplir con embarcar. No sé, pues he acordado con mi cliente europeo que voy a embarcar siempre, todos los lunes va a salir un contenedor desde Callao, ¿no? Y ellos me miden, obviamente, en función a esa variable, ¿no? Si no cumplo, ¿no? Merma la confianza, ¿no? De querer seguir, teniendo vínculo comercial, ¿no? Con mi empresa, por ejemplo, ¿no? Entonces, este tipo de situaciones también son, ¿cómo se llama? Son bastante recurrentes en algunos casos, ¿no? Que de repente no tengo el producto terminado y necesito hacer algunos ajustes, ¿no? Por ejemplo, si ya retiré el contenedor y no lo tengo terminado, de repente va a estar listo para el día siguiente. Así es que lo que yo tengo que hacer, señores, en estos casos es, por ejemplo, ¿no? Pedir que este contenedor se pueda quedar un día más, o sea, hasta el día siguiente, ¿no? Y el transportista creen que me va a permitir que el contenedor completo, que el camión se quede, no. O sea, que el camión, una vez posicionado en la planta, me da 24 horas, por lo general, para yo embarcar. Si no embarco, ¿no? Pasado ya las 4 horas, me dice, Nilton, por si acaso, ya se cumplió el plazo. Ya, si el camión va a continuar ahí, te voy a cobrar un falso flete o medio falso flete más, ¿no? Se va a quedar, no sé, 2 horas más. Y en esas 2 horas más yo tengo que cumplir con embarcar, ¿no? ¿Me dejo entender? Así que vamos a tener esas situaciones, ¿no? De repente de complejidades, sobrecostos que yo no puedo controlar. O sea, dependo también de otras áreas, ¿no? Las plantas, por ejemplo, tienen que tener controlado ello. Otro detalle a considerar, señores, son los plazos que les comentaba. Por ejemplo, me mantengo con esta nave, ¿no? Y yo para seguir operaciones con esta nave, tengo que respetar algunos plazos que me da la misma naviera. ¿Cómo así? No, la nave va a zarpar el 26. Miren, lo ven acá. Va a salir por qué terminal, por qué puerto DP World, ¿no? Que está posicionado en el Muelle Sur. No me dice, esta nave va a llegar el 25 de diciembre, ¿no? Mira, a las 15 horas y va a salir, ¿no? Del mismo puerto el 26 de diciembre a las 9, ¿no? Entonces, yo como exportador tengo que correr con esos tiempos, ¿no? Saber que, por ejemplo, tengo que ingresar los pesos BGM de acuerdo al convenio SOLAS en palabras sencillas, es decir, tengo que ingresar los datos finales de la carga, ¿no? Llámese, por ejemplo, los pesos, el peso bruto, número de contenedor. Si yo no ingreso estos datos, ya la naviera no va a considerar mi contenedor dentro de su embarque, por ejemplo. No va a quedar en stand-by, ¿no? Y si no lo ingreso a tiempo, acá me da de plazo, por ejemplo, ingresar fechas de corte, dice en la parte inferior derecha, BGM. El plazo que yo tengo para ingresar los pesos finales de mi contenedor ya es el 23 de diciembre, por ejemplo, ¿no? ¿Me dejo entender? Ahora bien, si yo no cumplo con haber ingresado esos pesos de mi contenedor, la carga queda aguantada, queda relegada, ¿no? Así es que en esos escenarios, por ejemplo, yo estaría entrando ya en sobrecostos porque mi contenedor se puede quedar más tiempo varado en el puerto, ¿no? Simplemente por no ingresar. El tema de ingresar los pesos BGM
en muchos casos lo ingresa la gente de carga, mi operador logístico, para ponerlo sencillo, ¿no? Yo como exportador, de repente, en muchos casos hay desconocimiento, ¿no? O sea, ¿sabe qué? Yo le digo a mi operador, ustedes ingresen esos pesos porque yo desconozco esos temas. Pero hay exportadores que sí lo ingresan, ¿no? Se toman el tiempo ya de poder ingresar. Eso es importante, ¿ya? Porque si no, tu contenedor no va a ser considerado para el embarque. Luego de ello tenemos los famosos pesos BGM, perdón, los plazos de los contenedores full, ¿no? FCL de contenedor completo, que quiere decir que el 24 de diciembre, por ejemplo, es el plazo máximo que puedo ingresar estos contenedores de exportación. ¿A qué hora, señores? Miren, a las 23 horas, casi ya entrando ya a Navidad, Nochebuena, ¿no? Es decir, si yo no ingreso mi contenedor completo hasta esa fecha, correcto, la carga no va a ser considerada tampoco. Es decir, yo tengo que ingresar en ese plazo. ¿Y cuándo cae, por ejemplo, el 11, el 24 de diciembre? Vamos a ver los plazos. Estoy viendo mi calendario, ¿ya? Y, por ejemplo, cae domingo, miren. Y domingo muchas empresas no trabajan, ¿no? Así es que yo tengo que proyectarme a ingresar mi carga de repente el viernes o sábado, ¿no? ¿Me dejo entender? Lo mismo pasa con los contenedores reefer, ¿no? Tengo que ingresar el 24 también, ¿no? Hasta la medianoche, por ejemplo. Ese sería el plazo, ¿no? Perdón, sé que se me fue la conexión un momento. Pero sí, les comentaba. Entonces, los plazos del contenedor full, señores, son hasta el 24 de diciembre. Carga seca, por ejemplo, carga general. Si voy a exportar perecibles, ya tengo hasta la medianoche, ¿no? Y si nos vamos al calendario, como les comentaba, el 24 cae domingo y operativamente pues nadie trabaja domingo. Yo tengo que proyectarme que tengo que ingresar mi contenedor el viernes 22, por ejemplo, exagerando sábado, no 23, temprano, ¿no? Porque las empresas, muchas no trabajan. El puerto sigue operando, ojo con ello, pero las empresas no trabajan esos días y no puedo dejarlo siempre a última hora, ¿no? Esos son los puntos medulares. Ahora estamos, ahora es de la naviera Hapag-Lloyd, ahora estamos viendo de la naviera MSC. Esa es otra naviera. Cada línea, correcto, tiene sus tiempos, tiene sus plazos. Correcto, este tiene otro formato, por ejemplo, MSC. No, recientemente se aperturó ya salidas de la naviera MSC vía Pisco, ¿correcto? Ahora bien, esta salida, señores, ya es básicamente para un poco apoyar el tema exportador ya de la zona sur del país, ¿no? De igual manera, acá dice cut-off ya para contenedores reefer, para mercancía peligrosa, para carga seca, ¿correcto? Acá, por ejemplo, le puse punto de origen, puerto de Pisco, punto de destino, punto de llegada, sería el puerto de Rotterdam en Holanda, Países Bajos, ¿no? ¿Cuándo sería el plazo, por ejemplo, en este caso, la partida, salida de Perú, para el viernes 22 de diciembre? ¿Cuándo estaría llegando a destino, de acuerdo a los plazos, el 11 de enero, ¿no? Tiempo de tránsito que también lo arroja el portal, 20 días, señores. Son 20 días de plazo que yo tengo para poder no estimar y decirle a mi comprador europeo, por si acaso, el contenedor va a llegar aproximadamente en 3 semanas. Estos plazos no son exactos, ¿ya? No quiere decir que va a llegar justamente en 20 días, puede llegar un día antes, 2 días antes, 2 días después. Ya son plazos que son bastante volubles, ¿no? Frente a eventualidades que nadie está ajeno, ¿no? Bien, una vez que ya he medido el tiempo, sé cuándo se va a marcar, cuándo va a salir, tengo que buscar otra variable, ¿no? En este caso, ya es la generación del poder de mandato. ¿Y por qué tengo que generar? Yo necesito hacer esta gestión ya que en el pasado era físico, ¿no? Yo soy, no sé, pues, Pepito Export, por ejemplo, ya, y en el pasado yo tenía que irme a la notaría,
legalizar un documento. Yo, Nilton Llanos, no, representante legal de la empresa tal, acredito o doy facultades para que la agencia de aduana X, correcto, se encargue de mis operaciones de exportación y de importación. Eso era en el pasado. Ahora se hace todo electrónicamente, correcto, por intermedio de tu clave Sol, ¿no? Hay una serie de tutoriales y hay un tutorial de 2-3 minutos que lo tiene Sunat. Un segundo, ahorita les comparto. El mandato electrónico es un servicio aduanero de la SUNAT que permite al importador o al exportador encomendar el despacho aduanero de sus mercancías a un agente de aduanas de manera virtual. Es decir, ya no será necesario el endoce físico de sus documentos ni tramitar poderes notariales. Ahora todo se efectuará a través de Internet, simplificando todo el procedimiento. Ahora procederemos con el registro. Paso 1. Ingresamos al portal de la SUNAT www.sunat.gov.pe y en la sección Aduanas del portal hacemos clic en la opción de Sistema de Despacho Aduanero. Inmediatamente aparecerá una nueva ventana en la cual deberá ingresar su Registro Único de Contribuyente o RUC y contraseña. Paso 2. Luego seleccionaremos la opción Operador de Comercio Exterior. Y en el menú de Operaciones de Comercio Exterior haremos clic en Destinación Aduanera de Mercancías y después en Trámites. Allí se muestran las opciones para el registro, rectificación y anulación del mandato electrónico. Paso 3. Elegimos la opción de mandato electrónico, registro. Paso 4. Procedemos a registrar el RUC del agente de aduanas a quien le otorgaremos el mandato. Damos clic en la opción Buscar. Ahí aparecerá el nombre del agente y debemos seleccionar si se le otorga el mandato por un periodo o por un documento de transporte. Paso 5. En el caso que el mandato se otorgue por un periodo de tiempo, debemos indicar la fecha de inicio y de fin. Ten en cuenta que el mandato puede ser otorgado por un periodo máximo de 1 año. Luego de ello, seleccionaremos las aduanas, una o varias, por donde se realizarán sus despachos, así como los regímenes aduaneros, para finalmente darle clic en grabar. La ventaja del mandato por periodo es que con un único registro se podrán tramitar varias declaraciones. Paso 6. Una vez registrada la información, pulsaremos el botón grabar y el sistema emitirá el mensaje Mandato electrónico se ha registrado satisfactoriamente. Asimismo, se enviará el aviso del registro del mandato electrónico al buzón SOL del agente de aduana seleccionado y del importador o exportador. Con el mandato electrónico, SUNAT sigue modernizando sus servicios aduaneros en beneficio de los usuarios de comercio exterior. Así contribuimos con un comercio exterior ágil y seguro. Como ustedes habrán podido ver en el video, el mandato electrónico, señores, uno tiene que especificar el régimen. En este caso, estamos hablando de exportaciones, colocas el código 40, ¿no? De exportaciones. Y lo segundo, ¿por qué aduana no se va a declarar, se va a numerar? De repente vas a trabajar por Callao, declaras el código Callao. De repente vas a trabajar por Paita, Paita. De repente vas a operar por Pisco, ¿no? Hay que indicar. El plazo máximo que yo le entrego o le delego facultades es de 1 año, ¿no? ¿Qué cosa tengo que indicar puntualmente? El RUC, no sé, voy a buscar a la agencia de aduana, no sé, Antares, ¿no? Coloco el RUC de Antares y a ellos automáticamente a su buzón SOL les va a llegar también la autorización. Con ellos, con ese dato, con esa información, ellos recién proceden a hacer la declaración de exportación o numerar la famosa DAN, ¿no? Ahora, otro punto a considerar, señores, en este caso es el lugar de embarque, ¿no? Según tipo de mercancía, ¿no? Muchas empresas exportan, vamos a decir, frescos, ¿ya? Y estos frescos se hacen ya en el packing, en la planta del exportador, y en este mismo tiene que estar presente, ¿no? El oficial de aduanas y la autoridad sanitaria, ¿no? En muchas empresas, por ejemplo, que pueden exportar, no sé, explosivos o medicamentos, dependiendo del tipo de mercancía, ya deciden si lo embarcan directamente o cierran el contenedor porque están facultados en su almacén, en su packing, en su centro de distribución, o si no, si va a ser el embarque, el llenado de la carga en un depósito temporal, no queda a libertad. O sea, hay esa opción.
lleno el contenedor en mi planta o lleno el contenedor en un depósito temporal, por ejemplo, ¿no? Preparación de la mercancía, señores. Ya es importante que el producto ya, lo que se va a embarcar tiene que estar correctamente embalado. ¿Ya? La parihuela, si es de madera, tiene que ser certificada por SENASA, por la autoridad, ¿no? Y si no fuera de madera, tendría que ser de plástico, ¿no? Pero plástico en buen estado, si no, te lo van a rechazar. No puede sobresalir ningún tipo de bulto, ya tiene que estar correctamente paletizado. ¿Ya para qué? Para poder movilizarlo, ¿no? No puedes sobrecargar, siempre tienes que medir también la resistencia de la caja. He tenido casos que yo he visto directamente en la cual, no sé, pues hemos apilado, ¿no? 8 cajas. Y obviamente, pues a veces la resistencia de la caja no es la óptima, ¿no? Por los kilos fuerzas que maneja o que puede soportar. Y la parte inferior de la parihuela se empieza a magullar, se empieza a hundir, se empieza a maltratar. Así que dependiendo de la resistencia de la caja, yo he apilado, por ejemplo, entre 5 a 6, ¿no? Pisos, vamos a decir. ¿No? Pero mucho depende de la resistencia de la caja, ¿no? Para poder transportarlo e ingresarlo a los depósitos temporales, ¿no? Ya sea para carga marítima o para carga aérea, ¿no? No. En los casos de productos que necesariamente requieran autorización de la autoridad sanitaria, si fueran hidrobiológicos, no SANIPES, si fueran procesados, como lo agregado de repente, TIGESA, y si fueran perecibles, materias primas, ¿no? SENAS, ¿no? En estos casos, ya en la mayoría de casos, pasa en inspección, digo la mayoría, no todos, ¿no? Pasan inspección en las plantas, o sea, le dicen, no, voy a exportar, por ejemplo, no sé, langostinos, ¿ya? Y pido que un especialista del Sanipes esté presente en mi planta, ¿no? Para que certifique que las 10 toneladas, las 5 toneladas sean inocuas, ¿no? Lo que busca la autoridad en sí es que la mercancía sea inocua, ¿no? Por eso se pide la presencia de la autoridad en nuestra planta, así como de SUNAT, ¿no? Y en presencia de ellos se precinta, ¿no? Considerar que estas inspecciones, señores, se hacen por intermedio de la ventanilla única de comercio exterior, ¿no? ¿Cómo lo tramitas? Con tu clave SOL. Tutoriales también hay un sinnúmero, ¿no? El ingreso de la carga a puerto, ¿ya? Acá uno tiene que tener bastante cuidado, ya, sobre todo con las guías de remisión, ¿no? Porque les digo, a veces un pequeño error en la placa, no sé, debió ser 4 y puse 2 en la guía de remisión, el depósito temporal, el puerto no te va a aceptar, te va a rechazar, ¿no? Hay bastante cuidado, sí, porque estamos hablando de mercancías que son muy valoradas, ¿no? Y si hubiera un error en el dato, en el apellido del chofer del transporte, la mercancía no va a ingresar, ¿no? Y se va a rechazar y te van a obligar a emitir otra guía de remisión, ¿no? Y bien, como parte final de la conclusión del régimen de exportaciones, ¿no? Tengo que estar bastante atento a la emisión de la guía de remisión que esté correctamente. Hasta este mes, ya en lo que resta del mes, todavía es pasible emitir guías físicas, pero a partir del 2024 ya va a ser obligatorio ya las guías electrónicas, ¿no? O sea, al día de hoy ya se usan las guías electrónicas, pero la autoridad ha dado una marcha en blanco y todavía en lo que resta del mes se puede usar las guías físicas. Pero a partir del 2024 ya no va a haber tolerancia. Todos tenemos que emitir guías electrónicas, ¿no? Esto del ticket de balanza, ¿por qué es importante, señores? ¿No? Cuando la mercancía, el contenedor ingresa al depósito temporal o al puerto, ya necesito saber el peso de esa mercancía, cuánto ha ingresado, ¿no? ¿Por qué? Porque este mismo peso, vamos a suponer que estoy exportando palta, ¿no? 20 toneladas, ¿no? Por un supuesto. Estas 20 toneladas, señores, se tienen que ver reflejado al final, ya en el documento de transporte, en el BL, por ejemplo, ¿no? Si yo indiqué de 20 toneladas y en la balanza salió 20 toneladas 100, tiene que ir oficialmente las 20 toneladas 100, ¿no? Si no,
vamos a incurrir en errores, ¿no? Así que se respeta el peso de la balanza. Por eso es importante, ¿no? Tener mucho cuidado con ello, ¿no? Y por último, el tema de la regularización del embarque, ¿no? Posterior al embarque, ya de acuerdo al procedimiento de exportaciones, se tiene 30 días, ¿no? Calendarios para regularizar el embarque, que en palabras sencillas, ¿no? En la emisión de la DAN yo declaré que iban a salir 20 toneladas, ¿no? Hasta ahí estamos correctos, ya hay 20 toneladas. Correcto, pero cuando ya tengo el ticket final, dice 20 toneladas 100. Así es que yo tengo que hacer este ajuste, ¿no? Vamos a llamarlo regularización, ¿ya? Y declarar los pesos finales. Una vez que se declaran los pesos finales, recién se da por concluido el régimen. ¿Qué pasa cuando no regularizo el embarque? Ya voy a caer en una famosa multa llamada regularización extemporánea, ¿no? Que se puede pasar por un sinnúmero de errores. No sé, pues la factura estaba mal emitida y error en el peso, ¿no? Y entre el vaivén de correos, de coordinaciones, ya se vence, ¿no? No llego a los 30 días y ya se le se le impone una sanción al exportador porque es su carga, correcto, de multa por regularización extemporánea, por ejemplo. Y bueno, señores, por último, considerar dentro de los documentos de exportación, en la factura comercial, la que se emite oficialmente y se va a declarar ante SUNAT, puedes declarar todo tu producto, nombre de tu comprador, el peso, volumen, correcto, pero tienes que considerar que en la factura, por más que vaya a un destino que quizá no hable en español, tú tienes que declarar en la factura en idioma español. No puedes declarar, o sea, sí puedes declarar en otro idioma, pero necesariamente tiene que estar en español, correcto. Y el Incoterm es importante. Si tu factura no tiene Incoterm, no se va a poder regularizar el embarque. Si estás exportando en export, colocas, ¿no? De manera literal export. No, si estás exportando en FOB, colocas el término FOB. Si estás exportando en DDP, no, o en CIF, tienes que colocar necesariamente el Incoterm. Luego de ello, no, verificar el documento de transporte, porque al exportador le van a enviar un borrador, ¿no? Del famoso BL, ¿correcto? Y te van a decir, ¿está correcto todo? ¿Está correcto los pesos? ¿Está correcto el nombre del comprador, el consignatario? ¿No? Porque en caso que tú des un OK, digas que sí, y luego verificas que tienes un dato incorrecto, la corrección de estos documentos están sujetos a sobrecostos. Por eso tienes que verificar que los datos que dice la factura tiene que también decirlo el documento de transporte, sobre todo estos dos documentos, ya que son bastante delicados, bastante sensibles. La información tiene que coincidir en ambos. Luego el packing list, que es una información más detallada de la mercancía. Todo lo que no pudiste indicar en la factura lo vas a indicar en el packing list, de manera más específica. Luego de ello, el certificado de origen, ya dependiendo, ¿no? Del país al que se esté exportando y que tengamos acuerdo comercial. Recordemos que con Estados Unidos, con Canadá y con Corea, existe la autocertificación. Descargo el formato que está en el portal del MINCETUR, lleno, lo firmo y eso es válido. No tiene que revisarse por un certificador tercero. Llámese ADEX, llámese Sociedad Nacional de Industrias, Cámaras de Comercio. No, no hay necesidad. Solamente con esos tres países, ¿no? El resto, sí, de manera obligatoria. ¿No? Luego los certificados de calidad TOCOA, que lo emite ya cada empresa de acuerdo a su necesidad. Ya las mercancías restringidas, ya en el caso de los productos perecibles, sanitarios, alimentos, hay que tramitarlo en BUSE. Y en caso de que tengas también certificaciones o productos orgánicos que estés exportando, recordar que para Europa, ya antes de hacer la emisión oficial, perdón, antes que zarpe la mercancía tienes que tramitarlo, gestionarlo. Una vez que tengas el OK, ¿no? Recién se puede gestionar, vamos a decir, el certificado de transacción. No puedes hacer una diligencia de manera posterior. En el caso del certificado de transacción TC o certificado orgánico, para Europa específicamente se tiene que gestionar antes del embarque, ¿no? Y bien, señores, de mi parte ha sido todo. No sé, podría haber preguntas, comentarios. Quedo abierto.
Muchas gracias, ingeniero Llanos, por acompañarnos el día de hoy en el webinar Logística, Exportaciones, Errores Comunes en tu primera exportación. Para finalizar, le damos el pase al ingeniero Jordan Deza, jefe de sede de Madre de Dios. Ingeniero Deza. Sí, Cristina, muchas gracias por el pase. Y bueno, no me queda más que agradecer a Nilton, un gran colega. Hemos tenido oportunidad de compartir trabajo en algún momento y creemos que debemos siempre ahí unir esfuerzos con la mentalidad de generar capacidades, bueno, de nuestra parte enfocados a organizaciones de productores, pero estas organizaciones, sus formas de cooperativas agrarias, por ejemplo, tienen la misma performance o desempeño que una MIPE o una empresa, ¿no? Entonces, todos estos documentos, el packing list, la autocertificación, los trámites aduaneros, las organizaciones fácilmente las pueden hacer, ¿no? Porque está dentro de su marco legal, ¿no? Entonces, yo creo que este webinar ha sido bastante importante para poder justamente dilucidar muchas dudas que cuando una organización o una MIPE puede enfrentar cada vez que realiza las exportaciones, ¿no? Ahora las leyes, las normas son cambiantes, entonces hay que estar siempre actualizados con estas, podríamos decir, modificaciones que siempre hay, ¿no? Por mi parte no me queda más que agradecer a Nilton y también a ustedes, Cristina, Pablo, por la apertura de esta mañana y a todos los asistentes que han podido darse cita en este webinar. Muchas gracias. Igualmente agradecido a ustedes por la invitación y nada, quedo abierto a cualquier llamado en otro momento. Gracias a todos por su participación el día de hoy. Este evento ha culminado. Gracias. Compunche Perú, Gobierno del Perú.